Saludos cordiales a todos. Hoy vamos a hablar sobre los rasgos básicos del ser humano, su naturaleza social y mental. Desde tiempos inmemoriales la humanidad se ha interrogado sobre su propia naturaleza, que nos define como seres humanos. Los rasgos fundamentales emergen como pilares de nuestra identidad, nuestra naturaleza social y nuestra capacidad mental. La primera nos impulsa a interactuar, cooperar y construir comunidades, mientras que la segunda nos dota de la facultad de razonar, crear y transformar el mundo que nos rodea. En este ensayo exploraremos la compleja relación entre estos dos aspectos, analizando cómo se entrelazan para moldear nuestra experiencia individual y colectiva. Según Delval, 1994, nos dice que para comprender la naturaleza humana y su desarrollo, es importante reconocer que somos animales sujetos a las necesidades de adaptación y de supervivencia. Aunque compartimos rasgos con otras especies, nos distingue la vida en grandes grupos sociales y la creación de representaciones complejas del mundo. Estas características están interrelacionadas, ya que la vida social exige inteligencia y capacidades cognitivas impulsadas por un cerebro desarrollado. La cooperación y la competencia entre humanos han permitido logros entre humanos logros inalcanzables en solitario. Un cambio crucial fue la transición de grupos nómadas de cazadores-recolectores. Según Franz de Waals, 1982, en su libro sobre la política de chimpancés, la inteligencia humana podría haber evolucionado para comprender a los demás, describiendo la habilidad de ciertos primates para entender y manipular a sus semejantes. En el desarrollo humano se da la transición de grupos nómadas a la transición de sociedades sedentarias con división del trabajo, permitiendo actividades colectivas como la construcción de monumentos. Wyman y Tomasello, 2007, señalan que la cooperación humana supera a otros primates, requiriendo la comprensión de los estados mentales y planes de los demás, como sugiere Tomasello, 2005. Finalmente, Ser, 1995-2005, destaca que las instituciones sociales donde se forman relaciones estandarizadas son fundamentales para satisfacer las necesidades humanas. La capacidad de adaptación humana depende de cómo entendemos y construimos nuestra realidad. Todos los animales necesitan una representación del entorno para sobrevivir. Una característica distintiva de los seres humanos es una capacidad para crear representaciones de una realidad que mejoran continuamente y van más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Estas representaciones son una recopilación de nuestro conocimiento del mundo, incluyendo las relaciones aparentes como el funcionamiento interno de la realidad, permitiéndonos entender y actuar en consecuencias. Estas representaciones, que podríamos llamar modelos del mundo, nos permiten comprender y transformar la realidad, aumentando nuestro poder de acción. Además, al ser compartidas con otros, facilitan la vida social
y la cooperación gracias a la intencionalidad colectiva. Estas representaciones combinan contenido específico con las necesidades y motivaciones del individuo, sirviendo tanto para explicar el mundo como para explicar nuestras acciones. Además, el conocimiento que tenemos sobre nuestro propio conocimiento, metacognición, nos permite analizar nuestros procesos de pensamiento y conocimiento. Las representaciones son la base de nuestro conocimiento del mundo y son esenciales para actuar en él, especialmente cuando no hay respuestas automáticas. Conocer consiste en tener un modelo mental de cómo funciona la realidad, y cuanto mejor sea este modelo, más eficaz será nuestra acción. Los humanos pueden reflexionar sobre sus representaciones, mejorándolas y modificándolas a través de la metacognición. Estas representaciones son compartidas y forman parte de la cultura, transmitiéndose de generación en generación, con el lenguaje desempeñando un papel importante. Además, el conocimiento se acumula de forma permanente a través de productos culturales como herramientas y sistemas de conservación del conocimiento, como el lenguaje escrito, permitiéndonos aprender de personas distantes en el tiempo y espacio. El empirismo, el innatismo y el constructivismo son las principales posiciones para explicar la formación del conocimiento. La idea más común es que el conocimiento se toma del exterior, de la sociedad y de otros quienes nos transmiten para que nos incorporemos. La mayoría de las personas utilizan conocimientos existentes en lugar de crear nuevos. La palabra aprender sugiere que cogemos algo que está disponible o que nos da. Enseñar significa que nos dejan una seña que aprende. Según esta visión, la educación consiste en transmitir conocimientos al alumno, quien los aprende y es influenciado por ellos. La mayoría serían consumidores del conocimiento y solo algunos lo producirían. Esta teoría concuerda con el sentido común y explica cómo aprendemos cosas nuevas. El conocimiento se considera preexistente y se copia en nuestra mente, ya sea de otros o de la realidad. Esta concepción se relaciona con el empirismo, una filosofía del siglo XVII que propone de nuestra mente es una tabula rasa donde nuestras experiencias es lo que nos transmiten los demás y se escribe. El empirismo defiende en la psicología como el conductismo a principios del siglo XX, que es una forma extremada en términos psicológicos. A pesar de sus limitaciones, el empirismo existe en teorías psicológicas más sofisticadas debido a su coincidencia con el sentido común. Esta teoría es demasiado simple y no explica cómo los conocimientos pasan de fuera a adentro, cómo se generalizan los conocimientos de la experiencia que son completos y por qué la transmisión a veces falla. Si fuera solo algo de pasar de fuera adentro, alguien podría aprender cualquier cosa si tuviera los conocimientos previos necesarios. Además, lo que uno aprende
sería exactamente lo que otro enseña. También sería difícil explicar por qué las personas entienden una misma realidad de manera diferente. A menudo testigos de un mismo suceso ven cosas distintas y participantes en un mismo hecho no se ponen de acuerdo. Los alumnos no entienden las cosas como el profesor cree enseñárselas y tienen dificultades para aprender ciertos conocimientos a ciertas edades. La investigación psicológica muestra teorías de niños adultos que no coinciden con lo que se les ha enseñado. Un problema mayor es cómo se han formado conocimientos nuevos que nadie ha enseñado, es decir, cómo ocurre la creación científica. Filósofos racionalistas como Descartes, Spinoza y Deleuze señalaron cómo el sujeto aporta algo al conocimiento que no viene de la experiencia. La capacidad de aprender no puede ser solo resultado de la experiencia. El ignatismo afirma que nuestra mente tiene conocimientos innatos en los cuales sería imposible conocer. Kant intentó ambas posiciones, mostrando que la mente necesita categorías para organizar la experiencia, aunque éstas sean imprescindibles. Se ha sostenido que la noción de objeto o las categorías de espacio-tiempo, causalidad, número son innatas. Algunos creen que tenemos capacidades innatas para diferenciar personas de cosas, para adquirir el lenguaje o un sentido innato del mundo. La psicología de Lagasse propuso que tenemos formas innatas para organizar nuestra percepción. Chalsky defiende un dispositivo innato para una adquisición del lenguaje. Hoy una fuerte corriente ignatista ha resurgido en la psicología tras años de dominio del empirismo conductista. Estas posiciones son comunes entre los investigadores. Los investigadores de la primera infancia y las capacidades de los primeros nacidos han descubierto habilidades sorprendentes en niños pequeños. Autores como Meller sugieren que el conocimiento avanza mediante el desaprendizaje, donde la experiencia en un niño capacidades para seleccionar solo algunas. Esto quiere decir que las capacidades humanas están potencialmente contenidas en nuestra genética y solo unas pocas se conservan. El desarrollo podría ser un proceso de empobrecimiento, no de enriquecimiento, ya que solo se seleccionan algunas posibilidades iniciales. El empirismo tiene dificultades para explicar las diferencias en las concepciones de individuos a quienes se les enseña lo mismo y la producción de conocimientos nuevos. La historia y la teoría de la ciencia muestran que la ciencia es una construcción de mucha invención. El ignatismo no explica cómo surgen las capacidades innatas, porque aparecen en diferentes momentos y porque son diferentes en distintos individuos. Para explicar el conocimiento es necesario admitir capacidades innatas, determinar cuáles son y explicar cómo se modifican en el desarrollo. La psicología a finales del siglo XX está llena de modelos que proponen una imagen menos flexible de la mente humana. Para explicar cómo se forman los conocimientos debemos examinar
las transformaciones internas del sujeto al formar un nuevo conocimiento o pregunta. La experiencia es importante, pero es crucial explicar cómo el sujeto la interpreta y modifica sus conocimientos anteriores. Jean Piaget propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción continua entre el sujeto y la realidad, construyendo propiedades de ésta en su propia mente, lo que se conoce como constructivismo. ¿Cuál es el mecanismo por el que los nacidos se convierten en individuos en una sociedad determinada? Según Hayes Wagner, el desarrollo sigue el principio autogenético, avanzando desde un estado indiferenciado hacia una diferenciación, integración. Esto involucra que las acciones y funciones comienzan siendo globales y poco diferenciadas y luego se especializan y organizan jerárquicamente. Weiner 1946-1957 señalan que este principio se aplica tanto al desarrollo biológico como al psicológico, observándose, por ejemplo, en cómo la percepción, la inteligencia y la emoción están diferenciadas en los niños pequeños. En cuanto a la construcción del conocimiento, Jean Piaget 1936 sostiene que aunque heredamos la capacidad de adaptarnos y organizar nuestros conocimientos, no nacemos con conocimientos innatos sobre la realidad. Piaget argumenta que debemos construir activamente nuestro entendimiento del mundo a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Nuestra propia constitución física impone limitaciones sobre cómo concebimos la realidad, como el hecho de que solo percibimos ciertas longitudes de onda a través de la visión. Los niños, a partir de sus capacidades reflejas, interactúan con el mundo descubriendo propiedades de los objetos a través de la resistencia que estos ofrecen. Jean Piaget sostiene que al actuar sobre la realidad, los niños construyen esquemas que les permiten anticipar y comprender el mundo que les rodea. Este proceso de construcción del conocimiento se da en un entorno social donde los alumnos juegan un papel crucial. Piaget destaca que el conocimiento es una construcción activa del sujeto influenciada por los conocimientos previos y sus instrumentos cognitivos. A través de la asimilación y la acomodación, el niño modifica la realidad y se modifica a sí mismo adaptándose intelectualmente. El constructivismo plantea que el sujeto construye tanto sus conocimientos como los instrumentos de conocer, pasando por diferentes estadios de interacción con la realidad. La adaptación, que implica asimilación y acomodación, es esencial para el equilibrio del organismo con su entorno. La teoría de Piaget ofrece una perspectiva original sobre la construcción del conocimiento, diferenciándose de enfoques tradicionales como el ignatismo y el empirismo, aunque estos últimos conservan su relevancia al explicar ciertos fenómenos. La teoría de Piaget, con su enfoque constructivista, sigue siendo valiosa. El avance científico ha llevado a descubrimientos que han enriquecido y modificado algunas de las ideas originales de Piaget, pero su núcleo central permanece como un marco de diferencia útil para comprender el desarrollo cognitivo. Al igual que en la física, donde la teoría de Newton sigue siendo relevante a pesar
de los avances posteriores. La teoría de Piaget continúa siendo un pilar en la psicología del desarrollo. Para sobrevivir, los organismos deben satisfacer necesidades básicas como mantenerse con vida y asegurar la continuidad de la especie. Estos organismos, los más simples, son sistemas complejos que procesan información sobre su estado interno y el entorno. Necesitan alimentarse, obtener energía, descansar, eliminar desechos y reproducirse. La actividad del organismo surge desde un desequilibrio en su situación, como la necesidad de alimento o el cansancio, que impulsan acciones para restablecer el equilibrio. Los organismos son activos, modificando su entorno y adaptándose a él para satisfacer sus necesidades y asegurar su supervivencia. El desarrollo en los seres humanos desde una perspectiva evolutiva es un proceso de adaptación activa donde el organismo modifica y es modificado por el medio. Inspirado en Darwin, el desarrollo mental humano es visto como el conjunto de adaptaciones que facilitan la supervivencia, diferenciándonos de otros animales. Este desarrollo psicológico es una extensión del desarrollo biológico sujeto a las mismas leyes evolutivas. La adaptación no es pasiva e implica asimilación, incorporación del medio y acomodación y modificación por el medio. Como señaló Marx, el ser humano transforma la naturaleza a través del trabajo, transformándose a sí mismo, y el desarrollo en los seres humanos desde una perspectiva evolutiva es un proceso de adaptación activa donde el organismo modifica y es modificado por el medio. Como señaló, transformándose a sí mismo en el proceso. Así el organismo interactúa con el ambiente, modificándolo y modificándose a sí mismo, lo que altera futuras interacciones. Para sobrevivir, los organismos deben satisfacer sus necesidades actuando sobre el entorno. Cada conducta es una respuesta a una necesidad y se compone en energía, aspecto afectivo, y estructura, aspecto cognitivo. El entorno social está diseñado para satisfacer estas necesidades, proporcionando objetos y situaciones que permiten una vida normal. Las necesidades nos dirigen hacia objetos como la comida para el hambre, o hacia situaciones como la compañía para la soledad. Dado que los humanos viven en un entorno social, la satisfacción de las necesidades se realiza dentro de este contexto. La satisfacción de las necesidades humanas da origen a diversas instituciones sociales que son formas de organización que los grupos utilizan para alcanzar sus objetivos, incluyendo la satisfacción de necesidades. Estas instituciones son formas estables de asociación donde la conducta de los individuos está regulada por normas. Es difícil clasificar las necesidades, pero se pueden agrupar en 3 categorías: mantenimiento del cuerpo, relaciones con otros y el conocimiento del ambiente. Las necesidades del mantenimiento del cuerpo, como levantarse y descansar, han dado lugar a instituciones económicas para la producción y distribución de recursos que también se vinculan con la cultura y el conocimiento. Los 2 grupos restantes
necesidades están relacionados con las necesidades sociales y las representaciones que los humanos construyen. Vivir en grupos construyen relaciones sociales variadas y los humanos necesitan vínculos afectivos estrechos debido a su largo periodo de dependencia infantil. La familia permite la supervivencia y la transmisión cultural. Las instituciones políticas, las normas morales, el Estado y el gobierno responden a los problemas de convivencia. Otras instituciones sociales incluyen fiestas, diversiones, ocio y religión. Un tercer grupo de necesidades se relaciona con el conocimiento y las representaciones complejas del ambiente, permitiendo a los humanos transmitir conocimientos. Los humanos han creado instituciones como la escuela y los medios de comunicación para transmitir conocimientos respondiendo a necesidades intelectuales o cognitivas. El aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo intelectual están vinculados a estas necesidades. Es crucial que los individuos reconozcan y se desenvuelvan en su entorno para sobrevivir, inicialmente protegidos por adultos hasta alcanzar la autonomía. Una característica notable de los humanos es la capacidad de acumular y transmitir conocimientos, lo que define la cultura compartida en cierta medida con otras especies. La adquisición de la capacidad para actuar sobre el entorno se denomina aprendizaje. Las instituciones educativas como escuelas y universidades responden a la necesidad de adquirir conocimientos. Darwin relacionó la música con la selección sexual. Estudios muestran que los primates no humanos también tienen formas de cultura. La psicología del desarrollo estudia el proceso de formación de conductas y representaciones adultas, ofreciendo una perspectiva distinta al análisis de capacitación. Este análisis, a diferencia de la psicología infantil, que describe etapas del desarrollo, la psicología del desarrollo se enfoca en el proceso de formación. Las primeras observaciones sistemáticas de desarrollo infantil surgieron a finales del siglo XVIII, pero los estudios crecieron significativamente en la segunda mitad del siglo XIX. El desarrollo se ha considerado un fenómeno espontáneo, lo que explica por qué los primeros estudios se centraron en sujetos excepcionales como niños aislados, ciegos o superdotados. Luego surgieron observaciones biográficas sobre sujetos normales, diarios sistemáticos sobre un niño, generalmente pariente del autor, dominantes en el siglo XIX y considerados estudios de caso. Más tarde aparecieron estudios estadísticos con recopilaciones de datos sobre aspectos de la conducta infantil en un número relativamente grande de sujetos. Los estudios más frecuentes no se generalizan hasta finales del siglo XIX hasta principios del XX, motivados por preocupaciones pedagógicas, médicas y filosóficas. Mientras la psicología general usaba métodos introspectivos, el estudio del niño se basaba en la observación, experimentos, resultando en un estudio más objetivo. La teoría de la evolución de Darwin impulsó estudios sobre el desarrollo infantil. William Pleinart publicó un libro sistemático sobre el desarrollo del niño en 1882. Neger vio una dimensión teórica a la psicología del desarrollo. A principios del siglo XX, Freud resaltó la importancia del desarrollo infantil. Watson defendió el estudio de la conducta observable y conductismo, y
Los psicólogos de la Gaceto destacaron la importancia de las totalidades en el conocimiento. En los años 20, Husserl, Lev Vygotsky y Jean Piaget definen profundamente en la psicología del desarrollo. La revolución cognitiva surgió como reacción al conductismo, proponiendo que el sujeto es un procesador de información y simulando actividades mentales. Dentro de la psicología cognitiva, los modelos conexionistas PDP sustituyen la metáfora del ordenador por el cerebro, donde el proceso se realiza mediante unidades interconectadas que envían señales. El enfoque de los sistemas dinámicos considera el desarrollo como un proceso dinámico y gradual influenciado por sistemas complejos en física, matemáticas, biología y psicología. Principales teorías del desarrollo. Teorías psicoanalíticas se enfocan en los determinantes inconscientes de la actividad humana y la motivación infernal, dividiendo el desarrollo en estadios según el desarrollo conductismo. Se centra en el de la conducta y manifiestan cómo se forman nuevas conductas por condicionamientos sin considerar estadios. Gacitul defiende que el conocimiento se basa en estructuras físicas y totalidades complejas, sin génesis ni estadios. Piaget explica el desarrollo como un proceso constructivo, como una interacción en el organismo y el medio, donde el sujeto elabora estructuras en diferentes estadios. Vygotsky, similar a Piaget, pero se enfoca en los determinantes sociales en el desarrollo, donde el individuo interioriza formas de conducta y conocimiento en la sociedad. Cognitiva surge como reacción al conductismo, considerando al sujeto como procesador de información que construye representaciones internas del mundo. Influencia de la teoría de la selección natural. La lucha por la existencia y la supervivencia en los mejor adaptados en explicaciones sobre el orden social, dando origen al darwinismo social. El darwinismo impulsó el estudio de las diferencias individuales, originando la psicología diferencial y los tests de inteligencia. La adaptación al entorno permite entender que la conducta tiene un valor adaptativo y es fundamental para la ontología. Se pensó que el desarrollo del niño constituía vestigios de conductas de la especie humana a lo largo de su historia, filiogénesis, ya que él defendió que la autogénesis, desarrollo del individuo, reproduce la filogénesis. Aunque la idea de la recapitulación ha sido abandonada, algunas conductas de los recién nacidos podían ser vestigios de las conductas a nuestros antepasados. Conclusiones. Nuestra naturaleza social y capacidad mental son los pilares que nos definen como humanos. La interacción, cooperación y construcción de comunidades, junto con la facultad de razonar, crear y transformar el mundo, nos permiten adaptarnos y prosperar a través de la comprensión de los estados mentales de los demás.
la creación de representaciones complejas de la realidad y la transmisión cultural del conocimiento hemos logrado avances significativos. Estos rasgos interrelacionados y en constante evolución nos permiten seguir explorando y comprendiendo nuestra propia naturaleza.